ir más allá de conocer y saber las razones. Hoy vamos a ver cómo nosotros podemos accionar y mostrar esa gratitud. Yo voy a pedirle que abra su Biblia en Colosenses capítulo 2 y vamos a estar leyendo el verso 6 y 7. Aquellos que nos sintonizan a través de las plataformas, busque su Biblia, acompáñanos, ábrala allí en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, verso 6 y 7, y vamos a estar usando este verso como base para poder entender lo que Dios quiere de nosotros en cuanto a la acción de ser agradecidos con Él. ¿Están ahí conmigo? Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, dice así la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Padre, te damos gracias hoy en este día por tu palabra revelada, Señor, que es suficiente, y por tu Espíritu que nos ayuda a poder discernir y tener claridad en cuanto a lo que tú has revelado en ella. Ayúdanos a que nosotros podamos aceptarla y vivirla, llevarla a la práctica para que podamos obtener un beneficio de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy bendice, Señor, a todos los que estamos acá, aquellos que nos sintonizan a través de las redes, que sea tu Espíritu Santo trayendo a ellos la porción que necesitan conocer para poder accionar y darte gracias, Señor, como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias a ti. Amén. No basta, hermanos, solo el saber las razones. El domingo pasado, si usted no estuvo acá o no sabe, puede buscarlo en la plataforma de la iglesia, en el canal de la iglesia. Ahí está la exposición de la semana pasada de la exhortación a dar gracias. ¿Por qué debemos de dar gracias? Pero no basta solo el conocer por lo que debemos dar gracias, sino que hay que tener una actitud o una acción que nos lleve a ser agradecidos con Dios. Siempre en todo, la palabra del Señor, aún en aquellos momentos donde nosotros estamos pasando por dificultad, siempre nos exhorta a que tengamos la actitud de acción de gracia. El Padre Celestial quiere que la vida de sus hijos se caracterice por ser agradecido. Y hoy vamos a ver algunas de las áreas o en los aspectos de nuestra vida en la cual nosotros se debe ver evidente, o que la palabra nos exhorta a que haya evidencia de una acción de gracias. Y vamos a ir viendo cada una de ellas acá. La primera debe ser evidente en nuestra adoración. La acción de gracia es un elemento, hermano, indispensable en el proceso de poder llegar a ser verdaderos adoradores. Usted sabe que nosotros leemos en el Evangelio de Juan, uno de los versículos que conocemos muy bien, en el capítulo 4, verso 23, dice: más ahora, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Y quizás lo hemos leído y hemos tratado de poder ser adoradores, pero si no hay agradecimiento, nuestra adoración no puede ser verdadera. Porque el agradecimiento, repito, es un ingrediente indispensable en el momento de nosotros poder llegar a la presencia de Dios. El rey David conocía
esta actitud que debe haber, que para poder llegar a la presencia de Dios había que hacerlo con acción de gracia. Nosotros leemos en el Salmo 100, capítulo verso 4 y 5, él dice esto: entrad por sus puertas con acción de gracia. Es decir, que en el momento que llegamos, y cuando hablamos de la presencia del Señor, no necesariamente va a ser en un templo, sino en el momento que nosotros dedicamos a hablar con Dios. Allí en ese momento entrar, es decir, en el momento que queremos llegar a la presencia, primero debe haber acción de gracia. Dice: por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es decir, que más allá de darnos la acción que debe ver, Él nos da las razones también por las cuales nos debe llevar a nosotros poder tener esa actitud, y esto nos lleva a la acción. Si yo quiero adorar al Señor, y en el momento que dice, oh, quiero ir y adorar, pero lo primero que tiene que ver es un agradecimiento. ¿Cómo puedo llegar a poder agradecerle? Es decir, que para llegar a la presencia del Señor debe incluir esta actitud de agradecimiento. No podemos ser adoradores verdaderos si realmente hay ingratitud. O sea, la ingratitud es lo opuesto a la gratitud. El diccionario lo describe, o describe esta palabra de ingratitud como desagradecimiento o olvido de los beneficios recibidos. Esa es la ingratitud. Olvidar aquello que hemos recibido. Y sabe que es muy fácil, hermano, que a nosotros nos pase que olvidemos lo que ya recibimos, porque ya pasó, ya lo recibimos, entonces ya obtuvimos el beneficio, y por todas las ocupaciones que nosotros tenemos en nuestra vida, las responsabilidades cotidianas que nos envuelven y muchas otras cosas en las cuales nosotros nos ocupamos, podemos olvidarnos de poder tener esta actitud de agradecimiento. Y por eso el mismo David, más adelante, si usted ve el Salmo 103, en el verso 2, él dice esto: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe por qué él mismo se bendice, alma mía? Él se está diciendo a él mismo, porque debería haber una actitud de agradecimiento. ¿Y cómo puede llegar eso a nosotros? Al menos que recordemos los beneficios recibidos. Y vuelvo y repito, las ocupaciones quizás nos pueden llevar a que nosotros no nos acordemos, o porque estamos pensando en el futuro y estamos queriendo recibir aquello que le estamos pidiendo al Señor, pero se nos ha olvidado lo que hemos recibido. Pero es muy indispensable el que nosotros no nos olvidemos. Si usted sigue leyendo el Salmo 103, ¿qué es lo que dice? Porque Él es el que saca tu vida del hoyo, y Él le va dando una serie de razones para nosotros poder volver atrás. Yo sé que si hoy yo pregunto si hay algún agradecimiento en su vida, la mayoría pienso que debe tener una razón. Porque la semana pasada vimos razones generales, pero deben haber específicas en las cuales Dios lo ha bendecido, lo está bendiciendo, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. La cosa es que tenemos que verla y entender que esas bendiciones nosotros tenemos que reconocerlas, y si queremos adorar o llegar a la presencia del Señor, debemos ser agradecidos con Él.
Esa actitud de agradecimiento tiene que ver con darle valor a lo que tenemos. Recuerdo una anécdota cuando un predicador, él expresaba en uno de sus libros que tiene acerca de la adoración, y él ponía este ejemplo, que él le reclamaba a Dios y le decía: Señor, tú sabes que ya llevo varios años sirviéndote, y el automóvil que tú me has dado ya no está de acuerdo en el tiempo que estamos viviendo. Porque miro para los lados y veo al impío y veo al inconverso en un carro diferente al mío. Y él expresa en su testimonio, hablando acerca del agradecimiento y la adoración, y él dice: y cada vez que iba en el freeway, él mismo dice: mira Señor, y mira. Y volví a ver el suyo y dice: mira esto. ¿No crees que te podría servir mejor si anduviera en uno de un modelo más avanzado? Y contando él, dice que de repente viene una voz y le dice: ¿a qué velocidad vas? Y mira su tablero. Perdón, Señor, tuvo que bajar la velocidad. Y después dice que él siguió en la conversación y dice: pero no estamos hablando de eso. Cuando después el Señor le dice: nunca te he visto a la orilla de la carretera que te hayas quedado. Has ido donde yo te he mandado, a todos los lugares, y nunca te has quedado. Y es más, hasta la velocidad que llevas, ¿no? Sobrepasa el límite. Entonces dice que él llegó a una reflexión, que a veces nosotros, por estar mirando lo de afuera, no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida, en lo que tú tienes. Yo quiero que mire para su lado y diga: gracias, Señor, por mi hermano. Y a lo mejor tengas tu familia ahí, a alguien de tu familia. O comienza a pensar, hermano, que a lo mejor has estado renegándole al Señor porque no tienes algo que tú quieres. A lo mejor no les has dado gracias por el techo que tienes. Pero hay mucha gente afuera que está viviendo en la calle. A lo mejor no le has dado gracias por la transportación que tienes. Tienes un carro, quizás no es el último modelo, pero te lleva a donde tú quieres. Pero hay personas que están en la parada del bus, esperando que pase un bus. Y esa persona está viéndonos a los que tenemos carro. Pero el que está en la parada del bus, hay otro que lo está viendo, que está en una silla de ruedas. Y ese dice: ay, siquiera tuviera los pies para poder estar en la parada de bus para tomarlo. Y al que está en la silla de ruedas lo está viendo otro que está postrado en el lecho de una cama que todavía no se puede mover. Y aquel quisiera, aunque sea en una silla de ruedas. Pero tú y yo andamos en un carro de aquí para allá y no nos hemos detenido de poder decir: gracias, Señor. Gracias por la provisión que tú me has dado. Gracias por el cuidado. Gracias, Señor, porque hoy quiero recordar y no me olvido de todos los beneficios. Tú y yo hemos sido salvos, hermano, de una condenación eterna. Una condenación eterna que no la podemos pagar con ningún dinero del mundo. Y hoy tú tienes la oportunidad de poder recibir esa bendición con solo entregar tu vida al Señor y decirle: te recibo como mi Señor. Y entonces tú estás adquiriendo un boleto para pasar una eternidad con el Señor. Pero está allí para ti, como ha estado para todos.
Pero el agradecido es aquel que reconoce. Por eso el salmista, cuando dice estas palabras en el verso, bendice alma mía, esta palabra de bendición tiene una connotación o una traducción del lenguaje hebreo que tiene que ver también con una traducción que dice acción de gracia. Es decir, él estaba diciendo, dice, es como que estuviera diciendo, agradece alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Ninguno, hermano. Nos llevaría toda la tarde de ahora, mañana y toda la eternidad ir enumerando las bendiciones que Dios ha dado. Porque basta poder ver lo que los demás están pasando para uno reconocer y saber la bendición que Dios tiene. Yo quiero que haga conmigo esto. Yo sé que hay algunos aquí que no pueden levantar la mano, hermano, y a nosotros nos ven. Con las dos manos poderla levantar y poder decir, quisiera tener esa habilidad porque ya no la tengo. Y quizás nosotros no nos hemos detenido en saber decir, puedo tener los dos pies, que me puedo mover y caminar, y no me he detenido a decirle al Señor gracias, porque hay personas que no tienen esa habilidad. Pero quizás hoy veniste y deciste, quizás voy a ir, pero no tengo alguna razón por qué darle gracias a Dios. Porque estás pensando en algo mayor, en lo que tú quieres, pero no has detenido a poder ver lo que Dios te ha dado. Pero cuando reconocemos las bendiciones de Dios, hermano, podemos entender por qué el salmista dice entrar por sus puertas con acción de gracia. Ahora mismo que yo estoy hablando aquí, puedo pensar en la bendición de poder tener la libertad de hablar de la palabra de Dios, de algo que cambia vidas, de un poder sobrenatural que hay en la palabra de Dios y ese privilegio. Hermano, quizás no me he detenido a decirle, Señor, gracias por esa oportunidad. Pero es una bendición el poder hablarte de algo que cambia vida, que cuando tú escuchas esa palabra tiene un poder para poder transformar tu vida y poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para los hijos de Dios, y tan solo la atendemos como está escrita y redactada en esa palabra. Pero hoy es un buen día el que podamos reflexionar y poderle decir al Señor, gracias Señor, porque estoy en un lugar donde puedo escuchar la palabra tuya, la palabra revelada que trae bendición para mi vida, y poder reconocerlo como una bendición de parte de Dios. Pero la ingratitud es lo opuesto a la gratitud, y es lo que quizás más comúnmente está en el ser humano. Pero más allá, debemos de tener acción de gracias, y la única manera es poder reconocer. La próxima oportunidad que tengamos de poder adorar a Dios y llegar delante de su presencia, reconozcamos los beneficios, y sabe que va a despertar en nuestro corazón una actitud de acción de gracia. Que a lo mejor quizás cuando vamos a hablar con Dios, algunas veces pensamos, ay, ¿qué le voy a decir al Señor? Hoy no tengo nada que pedirle, hoy no voy a orar, hoy no voy a hablar con Él porque no, ¿para qué? Hoy no me ha pasado nada, ni quiero nada. Pero hay una acción de gracias que darle todos los días. Desde que amanecemos hasta que nos acostamos, habrá algo suficiente para vivir agradecidos. Segunda, debe ser evidente en nuestras ofrendas. Y cuando hablo de ofrenda, no solo me refiero a la parte financiera, sino a todo lo que tú le ofreces a Dios. Si usted lee el capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios, le va a tener toda la explicación en cuanto a la ofrenda para los santos o para la iglesia. Si usted quiere saber, no me quiero detener mucho ahí, pero si usted quiere saber por qué ofrendamos, el apóstol Pablo lo explica en el capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios. Pero él terminando,
de hablar es lo que hermana Valesca trajo la lectura ahora en lo que ella leyó ahí en el 6 y el 7 del capítulo 9, cuando habla que después que Él les explica y les da gracia por haber suplido la necesidad de los santos o de aquellos que ministran en la iglesia para el soporte de ellos, Él les da a conocer que hay una bendición. Yo quiero leerles allí desde el 6 al 12 y lo voy a hacer rápido para que podamos entender el contexto que tiene el poder ser agradecido a través de compartir con lo que nosotros tenemos, y por eso es que hay bendición ahora que nosotros ayudamos, hermano. Yo sé que hay cobertura de Dios. Aquellos que le ayudan, aquellos que se despojan, que traen un sacrificio. En el Antiguo Testamento, usted lee el libro de Levíticos, hermano, cuando va a ver que presentaban ofrenda y sacrificio. Ellos lo hacían, la ofrenda y el sacrificio lo hacían para expiación de sus pecados, pero había una ofrenda de paz que ellos presentaban que era de agradecimiento por la oportunidad que tenían de ofrecer sacrificio. Parece una confusión, pero ellos traían otra ofrenda para poder agradecer el privilegio de poder ofrendar y traer sacrificio. Usted lee el libro de Levíticos, donde están todas las instrucciones acerca de todas las ofrendas que traían. Ahí les enseña, y ahí va incluida la ofrenda de acción de gracias con sacrificio. Pero aquí el apóstol lo trae de esta manera y dice ahí en el verso 6 del capítulo 9, pero esto os digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia a Dios. Porque la ministración de estos servicios no solamente suplen lo que a los santos le faltan, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y sigue el capítulo ahí explicándole, pero todo tiene que ver que en el ofrendar viene una parte de que te despierta a la acción de gracias, porque el reconocer, creo que muchos de nosotros ahorita nos transportamos, yo no sé cuántos traen en un trasfondo donde se creció en un lugar que tuvo que encender leña, pero yo vengo de ahí, y leña mojada. Mi mamá era una experta para eso, ¿no? Nosotros nos ponían a encender el fuego, nos llevaba 3 horas para medio quemar una tusa. Pero era un dolor de cabeza que te pusieran a encender el fuego cuando chico. Yo sé que algunos ahora ni saben de eso. Si el chispero de la cocina no encienden, están reclamando. Pero esta gente, y por eso quizás algunos entendemos de los que han pasado esa experiencia, entienden la felicidad que tiene esta gente. Y podemos estar agradecidos con Dios ahora. Entonces, el poder decir que hay una bendición cuando uno comparte, porque eso nos da acción de gracias por lo que tenemos. O sea, además de suplir a los santos, como aquí, así hacemos diezmos, ofrendas. Entonces, suplimos la necesidad que hay que cubrir como congregación, los gastos y todo, pero además de eso despierta acción de gracia. Aquel que entiende y hace esa acción en ofrendar, reconoce y entiende y le vive agradecido al Señor por las provisiones, porque tiene cómo dar, cómo compartir, porque la bendición de Dios está.
Y siempre que damos, siempre Dios va a tener cuidado porque Él tiene cuidado, hermano, de lo suyo, de sus servidores. Y Él va a saber cómo poder bendecir a aquellos que bendicen. Por eso yo le leí una parte, pero usted puede ir a leer todo lo que es el capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios. Para aquellos que tienen una duda en cuanto a la ofrenda, aquellos que se cuestionan, y vea, ahí está la palabra del Señor, la bendición que tiene, y va a despertar acción de gracia. Es interesante notar que también el rey David, en el Salmo 50, verso 14, dice: sacrifica a Dios alabanza y paga todos tus votos. Igualmente, aquí la palabra alabanza tiene que ver de una traducción hebrea que se llama tovda, que significa acción de gracia, o alabanza o confesión. 3 definiciones, pero la mayoría de veces que nosotros vemos esta traducción la vamos a encontrar como alabanza, pero también tiene una definición de acción de gracia. Y él dice: sacrifica a Dios alabanza. Si ahí le ponemos sacrifica a Dios acción de gracia. ¿Por qué sacrificio? Porque es una acción voluntaria. Muchas veces no sentimos ser agradecidos, hermano, pero el agradecimiento no es por sentimiento, sino porque le ofrecemos voluntariamente por lo que Él ha hecho. ¿Cuánto alguna vez ha sentido el decir: no siento ser agradecido? Pues no, hoy no siento compartir con los demás. Pero es que es un ofrecimiento, un sacrificio. Por eso es que el salmista dice: sacrifica alabanza. O sea, ¿cómo puedo entender esto, sacrificar alabanza? Es ahí donde el texto o la palabra podemos usarla como sacrifica acción de gracia. Y ahí sí hay un sacrificio, porque tú te ofreces voluntariamente a dar sacrificios de acción de gracia. ¿Cómo? Porque aún en la circunstancia adversa que estoy, puedo decir: gracias, Señor. Gracias, Señor. No por, sino en, como hablamos la semana pasada, que debemos tomar muy en cuenta cuando nosotros hablamos de dar ofrendas de gratitud al Señor, algo que nos cueste. Dice el mismo rey David, dice: no daré ofrenda que no me cueste. Y el agradecimiento a veces es una ofrenda, un sacrificio en el sentido voluntario, una imposición que uno se hace en ser agradecido. Los estudios de psicología hablan y dicen que la persona agradecida es una persona más feliz. En términos clínicos, el psicólogo lo que hace para tratar con la persona, lo que le hace y le da terapia de que sean agradecidos, porque eso va a despertar en la persona el ser más feliz. Ahora, la palabra del Señor nos da esta exhortación de que el agradecimiento debe estar en nosotros para poder recibir y reconocer las bendiciones que Dios tiene. Por eso es que le alabamos y le bendecimos, algunos con más euforia que otros, pero aquellos que hemos experimentado el favor de Dios y hemos conocido la bendición de Dios, podemos decir gloria a Dios cuando se merece darle gloria al que vive y reina para siempre. ¿Sabe por qué? Porque hemos experimentado esa bendición. Yo lo he testificado y lo he dicho, y no me voy a cansar de decirlo, que yo no estaba para poder hablar aquí por mi propio estructura que yo tenía. Yo era una persona nerviosa, callada. Sigo siendo callada, pero cuando me paro acá me tienen que callar. Hay algunos que me dicen: hermano, ya, pues, párele. Pero a veces cuando yo estoy viendo algo aquí, esto los hermanos necesitan saberlo, esto los hermanos necesitan saberlo, y a veces me olvida el reloj. Pero agradecido por Dios, por esa bendición, hermano.
de poder proclamar esa verdad y saber que es una verdad que transforma. Una vez predicando allá en Victorville, la congregación estaba tan apática que algunos hasta volviendo a ver para el otro lado. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y aquello me estaba a mí llevando a desanimarme, cuando de repente vino el Espíritu Santo y me dice: lo que tú estás hablando no lo venden en la tienda de la esquina, es palabra viva que edifica, transforma. Y ahí cambió mi estructura de manera de predicar. Ahora yo veo la persona puede estar haciendo gestos, lo que sea, pero sé que es una palabra que va a llevar al corazón, y es la palabra que penetra a lo profundo de tu corazón, discierne tu pensamiento y te lleva a traer convicción en tu vida. Así es que ahora pude entender esa bendición que tengo de hablar de una palabra, porque no es mía, es de aquel que hizo los cielos y la tierra. Es el manual de vida de aquel que quiere que podemos pasar una eternidad con Él, y que Él ha pagado un precio para eso. Pero tú y yo debemos reconocer y saber que hay algo que Dios ha dado. Número 3, hermano, cómo debe haber evidencia en nuestras relaciones con nuestros hermanos. ¿Alguna vez ha dado gracias por el que está a su lado? Mira, a veces quizás no nos detenemos, hermano. A veces uno tiene una relación más cercana con alguien que cuando se te retira uno puede sentir la ausencia. Y a veces por no ser agradecido y no poder no reconocer, a veces se nos olvida de que debemos de dar gracias por los que están a nuestro alrededor, hermano, porque nos ayudan a podernos mantener si cumplimos la función que Dios nos ha dado como miembros de un solo cuerpo. Mira, el apóstol Pablo era uno que siempre enseñaba de que había que mostrar gratitud. Usted lee las cartas del apóstol Pablo y en todas las que él comienza dice: doy gracias a Dios por vosotros, doy gracias a Dios por los santos, doy gracias a Dios en Jesucristo, porque usted en Filipenses, cuando él escribe a la iglesia que está en Filipo, en el capítulo 1, en el 1 y el 3 comienza él diciendo esto, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos, los diáconos, gracias y paz a vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Mire qué bonito sería que siempre que nos acordamos del hermano decimos: ay, gracias, Señor, por el hermano. Hice la pausa para que podamos pensar si hay agradecimiento para cuando nos acordamos de los hermanos, pero lo necesitamos unos con otros, hermanos, y de esa es la manera que debe haber la evidencia de ser agradecido. Todos tal vez podemos tener defectos, todos debemos tener fallas, pero también tenemos virtudes, y esas virtudes debemos de vivir agradecidos con Dios porque están de nuestro lado y porque han estado ahí quizás en algún momento soportando. Número 4, debe ser evidente en la manera en que enfrentamos las batallas espirituales, y esta es la más complicada para nosotros como hijos de Dios. Y de eso es lo que el texto que leíamos allí al principio de Colosenses 2, y esto es lo que tiene que ver con esta parte, cuando leemos en el contexto de lo que estamos leyendo aquí en estos versículos, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor. No nos podemos salir, Él es el Señor, nosotros somos los siervos. Y a veces nosotros nos olvidamos eso, ¿no? Porque dice: Señor, dame esto, Señor, haz esto, y todo. Entonces nos convertimos en el Señor y que Él sea el siervo. Pero por eso el apóstol trata de ubicarlo, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, viví de esa manera. Él es el Señor, nosotros somos los siervos. Dice 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Es decir, no hay otro fundamento, hermano, porque donde quiera que le busque, solo hay un fundamento, y es Cristo. Y los apóstoles edificaron la iglesia allí en las enseñanzas de Cristo, y luego nosotros en la de los apóstoles. Entonces no hay otro fundamento sino el que Él ha establecido para que nosotros andemos en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, dice, abundando
en acciones de gracia. Muy interesante que en todo lo que Él pone para que nosotros andemos están las acciones de gracias, que no deben faltar. Y en los momentos más difíciles, en las batallas espirituales, es donde nosotros debemos presentar también acciones de gracia. Porque siempre que nosotros tenemos una dificultad o un problema, lo que queremos es que se nos resuelva, ¿no es cierto? Por lógica. Venimos, buscamos del Señor y lo que queremos es una respuesta. Pero mire, el apóstol Pablo le habla a los filipenses en el capítulo 4, verso 6. Ustedes me han oído usar mucho esto y ¿sabe por qué lo digo, hermano? Porque debe ser un estilo de vida para los hijos de Dios el entender esto. Él dice en el verso 6 del capítulo 4, cuando le escribe a los filipenses, por nada estéis afanosos. ¿Cómo? ¿Y la enfermedad que tengo y el problema que estoy pasando? Pero él dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hace una pausa y dice, con acciones de gracia. Y a veces puede parecer irónico lo que él está diciendo. O sea, presenta, estoy en medio de un problema, estoy en medio de una batalla espiritual. Y él solo me dice que sean conocidas. Porque lo que Dios espera, que en la acción de gracia, nosotros enumeremos las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Tu Señor es el creador de los cielos y la tierra. Él te salvó, Él te rescató, dio lo máximo que tenía, dio a su Hijo para rescatarnos. Entonces mostró su amor infinito. Cuando comenzamos a enumerar todo eso, sabemos que aquello que nosotros tenemos, Él lo puede resolver así. Por eso es que vienen las acciones de gracia. Sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones en toda oración, con toda, suplicarle a Él, pero con acción de gracia. Acuérdese que la acción de gracia es no olvidar o tener en cuenta todos los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Y cuando nosotros tomamos en cuenta eso, entonces vamos a enfrentar las batallas espirituales con acción de gracia. Hoy quiero concluir y orar por todas las familias acá con una acción de gracia. Yo sé que usted tiene necesidad, hermana, y hoy vino quizás. Pero esa necesidad que usted tiene, no vamos a dar gracias por, sino en. El apóstol Pablo, una de las versículos que conocemos más, 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias a Dios en. Yo insisto en eso, porque en quiere decir en la circunstancia, cuando ya estás, no por. Yo puedo estar enfermo, no doy gracias por la enfermedad, sino que en medio, en la circunstancia de estar enfermo, voy a levantar mis manos y poder decirle gracias, Señor, porque sé que tú tienes provisión para mí. Sé que vamos a darle gracias. Yo no sé cuál es su necesidad, pero yo le invito a que mostremos una acción de gracias al Señor. Ahí como está, póngase de pie. Si usted quiere hacer un sacrificio de acción de gracia, yo le voy a pedir, si camina al frente